Y amén. Muy bien. Bueno, quiero motivarles a que vengamos a esta jornada especial que va a haber de alabanza y adoración. Va a haber una noche muy, muy especial. El viernes congreso, quiere decir que el viernes se van a dar algunas enseñanzas fundamentales, pero el día sábado va a haber una jornada extensa. Pues digo extensa porque pues no va a ser de los 45 minutos que a veces tomamos, sino que va a haber un espacio mucho más amplio. Y qué lindo que sea aquí, que hayan determinado hacerlo en esta sede, porque eso nos bendice también a nosotros. Tener ese espacio aquí nos bendice de una manera muy especial. Bueno, nosotros continuamos con un tema que el Señor ha puesto en el corazón y que ya hemos tratado algunos aspectos, pero que todavía falta bastante por tratar. Falta harto por tratar. Y una de las cosas que es importante cuando uno toma series es que las enseñanzas no son tan superficiales, porque uno puede abarcar a profundidad muchas cosas de ciertos temas. ¿Sí? Entonces, hay temas que no los puede sacar uno con una sola enseñanza, con dos enseñanzas, sino que tiene que tomarse mucho más tiempo. Y eso ha pasado con algunos temas y está pasando con este tema de vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Y ya hemos hablado de varios aspectos, pero quiero recordarle la cita que tenemos como base. Váyase a Isaías 43:7. Esto es como una manera de repaso y como una manera de ubicar a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, si de pronto no han podido estar en los temas anteriormente, para que también se ubiquen en el contexto. En Isaías 43:7 nos dice a cada uno de nosotros, ya lo hemos leído, inclusive ya lo reflexionamos a fondo, pero queremos compartírselo a las personas que nos están acompañando hoy por primera vez. Usted que vino, usted que está invitado, le compartimos esta palabra de manera especial. Mire lo que dice este texto de Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, ¿qué pasa? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, si usted que está aquí con nosotros por primera vez, de pronto ha tenido el interrogante en su mente, en su corazón, ha tenido la pregunta, ¿yo para qué existo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Para qué vivo? ¿El texto le responde la pregunta o no le responde la pregunta? Esa palabra que está allí, que es Biblia, que está en la Biblia, solamente que la colocamos allí para que usted tenga la comodidad, le está diciendo que Dios lo creó, que Dios lo formó, que Dios le diseñó para que usted exista. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre. Dar gloria a Dios. Y surge la pregunta, ¿qué es dar gloria a Dios? ¿Cierto? ¿En qué consiste dar gloria a Dios? Y hay otro texto que responde a esa pregunta y se lo quiero compartir también, Colosenses, capítulo 3, versículo 23 y 24. Colosenses. Te vi que estabas pensando cuál libro. Colosenses 3, versículo 23 y 24. Allí le complementa. Lo primero es, ¿para qué existimos? Vivir para la gloria de Dios. Segundo, ¿cómo podemos definir de una manera concreta qué es vivir para la gloria de Dios? Entonces Colosenses 3, 23 y 24 nos da la respuesta. ¿Y qué es lo que nos dice? Y todo lo que hagáis, ¿qué es todo? Todo lo que hagáis,
Estamos pensando en cómo es que se vive para la gloria de Dios. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón, que nazca de adentro, con sinceridad, como para el Señor y no para los hombres. Ahora, sin temor a equivocarme y sin temor a errar, podemos darle una pequeña ampliación a este versículo o una paráfrasis también a este versículo. Y es que hagamos todo como para el Señor. Yo diría no como, sino para el Señor. No para los hombres, pero tampoco para usted mismo. Ni tampoco viva para usted mismo. Porque ahí es donde está la problemática del ser humano. De ahí se ha derivado toda la problemática que tiene el ser humano. Isaías nos dice también que, no voy a traer la cita, pero les traigo el texto, la idea es, Isaías nos dice que el problema del ser humano es que cada uno se descarrió por sus propios caminos. Cada uno tomó su propia ruta. Creados por Dios para la gloria de Él, pero el ser humano decidió vivir para la gloria propia. Decidió vivir para gloria propia. ¿Y le dio la espalda a Dios? Y la problemática de la vida humana está ahí. Reconocemos a Dios, le agradecemos por la existencia. A veces le decimos, Diosito lindo, tan bueno que eres. Otras veces decimos, Chuchito, tan chévere que tú eres. Pero en nuestra vida vivimos para nosotros, a nuestra manera y a nuestros gustos, sin darnos cuenta que vivir para sí mismo nos desenfoca del propósito de la existencia. Y no solamente que nos desenfoca del propósito de la existencia, con la gravedad que nos lleva a caminar en caminos que terminan siendo ofensivos a Dios. Entonces nos enredamos en una cantidad de conductas y comportamientos que ofenden a Dios. Porque de pronto queremos hacer las cosas como nos parece, queremos hacer las cosas como nos las imaginamos. Inclusive, permítame, lo que se escucha a veces, pues yo creo en Dios a mi manera, y unido con eso también va que como que yo creo en Dios a mi manera y lo vivo a mi manera. Entonces soy yo el que determino los parámetros de cómo me relaciono con Dios, inclusive cómo hago algunas cosas buenas para Dios. Pero el texto que leemos ahora nos está diciendo que todo lo que hagamos, si debemos de vivir para la gloria de Dios, que esa es la razón de ser de nuestra existencia, hagamos todo para Él, no para los hombres, pero inclusive no para usted mismo. Y entonces mientras vamos viviendo, nosotros compartimos con las personas, pero tenemos como principio respetar a Dios. Como dice la palabra, el temor de Dios, que no es miedo, sino que es reverencia, respeto reverente. El temor de Dios no es miedo, es respeto reverente. Entonces, vamos viviendo nuestra vida con la conciencia del respeto reverente a Dios, con el deseo de no ofenderlo, con el deseo de poder agradarle cada vez, y a la vez vamos compartiendo con la gente que nos rodea sin aislarnos de nadie, porque en este mundo estamos y aquí tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir viviendo con familia que no toda es cristiana, tenemos que ir al trabajo que no es cristiano, vamos en la calle y entonces no, vivo para la gloria de Dios en todos esos contextos, sin aislarme de nadie, pero sí mostrando a través de mi vida cómo se puede vivir para la gloria de Dios. Y entonces aprendemos a vivir, aprendíamos de Jesús, viendo el ejemplo de Jesús, aprendíamos que de Él se nos da su ejemplo de cómo vivir, o mejor, que vivir para la gloria de Dios es vivir dependiente completamente de Él. Depender de Dios, lo cual nos lleva a que no tengamos una vida independiente. No tener una vida independiente. Porque cuando nosotros tenemos una vida independiente, el contexto independiente lo vemos así, entonces nosotros solo decidimos, nosotros solo determinamos. Pero cuando tenemos la conciencia de que dependemos de Dios, entonces vamos a respetar lo que Dios determina. Vamos a tener en cuenta su voluntad, sus propósitos, sus anhelos,
para con nosotros. Entonces, no vivir independiente de Dios. Y no es solamente que cuando me levanto pienso en Dios y ya. Y no es solamente que salgo o voy a salir y le digo, guárdame, Señor, que ahora que vaya a la calle, que no me vayan a robar, Señor, el bus que no me van a atracar, el Señor, el bus que no van a tener un accidente o el transporte en que voy y ya. No solamente es esa dependencia. Cuando hablamos de dependencia estamos hablando de cómo nosotros enfocamos toda nuestra vida de acuerdo a los propósitos de Dios. Enfocamos toda nuestra existencia de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces, como vivo con la conciencia de que Él me creó, me formó para la gloria de su nombre, entonces no vivo una vida aparte de Él, sino que vivo una vida dependiendo de Él, buscando sus directrices, buscando su voluntad, buscando sus parámetros, los cuales los tiene revelados en la palabra, en su palabra, la que nos dejó escrita. Pero también es buscar que todas nuestras necesidades estén suplidas de acuerdo a su voluntad. Fuimos creados con una serie de necesidades innatas. El bebé desde que nace con necesidades. De hecho, ya desde que nace hay que coger y cubrirlo, porque si sale del vientre caliente al clima frío y no se le cubre, tiene necesidad de que le cubran, porque hoy no se muere de hipotermia. Y no solamente eso, tiene la necesidad de que lo limpien, porque tiene un tadito de grasa, viene un tadito, yo lo he visto, yo vi a mis hijos nacer y una bolita de sebo por toda parte. Hay que salen untados de sangre y todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? A limpiarlos, a lavar. Inclusive es tremendo cuando le meten esa sonda a los bebés, que a uno le da hasta pensar, le meten esa sonda por la nariz para absorberle, para succionarle lo que se le haya ido por la naricita en el proceso de parto. Son necesidades, pero nacemos con necesidades de pertenecer, con las necesidades de que se nos alimente, con las necesidades de techo, todas las necesidades. Vivir para la gloria de Dios es vivir consciente de que mis necesidades deben ser suplidas de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a mi voluntad. Por decir algo, de allí viene, por ejemplo, de que si yo necesito comer, pues yo necesito comer, pero esa necesidad no me autoriza para ir a robar. Yo puedo tener hambre, pero tener hambre no me autoriza para ir a robar lo que no es mío, quitarle a otra persona lo que no es mío. Inclusive, permítame un poco más atrevido, nacemos con la necesidad sexual. Hay necesidad sexual, somos seres sexuados. Inclusive es algo hasta biológico en nosotros. ¿Amén o no amén? Pero debe ser suplida de cualquier manera, ¿o de qué manera? Es una necesidad innata, pero debe ser suplida ¿de acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, de allí que cuando nosotros vamos a suplir las necesidades propias de nuestra vida, es fundamental que con el pensamiento y el corazón, deseando vivir para la gloria de Dios, entonces tengamos en cuenta los parámetros que Él nos da en su palabra. Entonces vamos a hacer las cosas, vamos a llenar. Entonces, por ejemplo, me dice que yo tengo necesidades de un techo, de pagar unos servicios y todo eso. Entonces el Señor nos dice, bueno, pues hay que trabajar, y el que no trabaje, no le decimos a los muchachos menores de 18, pues porque todos están estudiando, ¿no? Si Juan Pablo ya tiene 20 y si le digo eso, uy, lo pongo a padecer. Ayer nomás me dijo, la forma que me dice, papá, deme plata. Bueno, todavía está en la época. Él pide, amén, y a veces va y me mete la mano al bolsillo. Va y mete la mano al bolsillo, pero me dice, papá, saqué tanto del bolsillo de tu pantalón, saqué tanto. ¿Sí? Está autorizado para hacerlo porque pues necesita hacerlo. Entonces, vivir para la gloria de Dios, además de que es una dependencia total de Él, también es vivir de acuerdo, a que nuestras necesidades sean suplidas de acuerdo a su voluntad. No podemos andar por ahí tomando decisiones de acuerdo a lo que la gente hace, de acuerdo a los valores que el mundo tiene, de acuerdo a los caprichos de nosotros. No, vamos llenando necesidades de acuerdo a la voluntad de Dios, y para ello pues el Señor, obviamente es importante conocer lo que el Señor nos dejó en su palabra, pero también es buscar, es no tener una doble vida. Vivir para la gloria de Dios es
no tener una vida de religiosidad, ¿sí? Donde de pronto busco cómo calmar la conciencia con ciertas actividades religiosas, cúlticas, pero mi vida, aparte de eso, es una vida de desorden. Entonces, cuando uno está viviendo una vida de religiosidad, puede que asista a alguna celebración como esta, puede que vaya de pronto a otro lugar, de pronto le eleva ciertas oraciones, de pronto hasta es generoso de corazón y dice, no, yo voy a dar también mi ofrenda y todas las cosas. Puede que participe de eso, pero si está viviendo una doble vida, donde vive una vida religiosa sí, pero su vida moral, su vida delante de Dios está completamente hecha un desastre, eso no es vivir para la gloria de Dios. No podemos tener doble vida. Nosotros hemos enfatizado algo muy importante. El cristianismo no es algo de solamente un domingo en una reunión como estas o cualquier otro día, por ejemplo, que un miércoles que también tenemos reuniones a las 7 de la noche o un viernes, una vigilia. No, no solamente tiene que ver eso. La vida cristiana es una vivencia donde quiera que estemos, donde Dios y sus principios afectan toda nuestra vida, afectan todo lo que somos. Entonces, normalmente cuando nos ha pasado a muchos de nosotros que hemos venido de una vida de espaldas a Dios, completamente opuesta a Dios, ahora venimos a los caminos del Señor, comenzamos a caminar con Él y sucede que en ese proceso pues hemos llegado con una vida desorganizada, llena de problemas, llena de enredos, y comienza el Señor en el paso a paso a organizarla cuando los principios de su palabra los vamos aplicando a cada área de nuestra vida. Entonces, cuando cada área de nuestra vida va siendo afectada por los principios que Él dio en su palabra, nuestra vida se va acomodando, nuestra vida se va organizando. Ahora, también es cierto que muchas veces ha pasado que venimos con la vida tan enredada, como digo yo, más enredada que la lana que cogió el gato, que la cogió y le pegó una enredada, que a veces no es fácil y a veces es duro y a veces se demora tiempo. Pero el proceso Dios lo está haciendo cuando los principios bíblicos los estamos aplicando a nuestra vida. Entonces el Señor nos va desenredando la vida, nos va desenredando la pita. Y llega el momento cuando nuestra vida se ha estabilizado, hemos ido madurando y entonces nos encontramos en una vida ya más plena, gozando de una comunión más profunda con el Señor y viendo cómo Él nos bendice en las diferentes facetas de nuestra vida. Porque no hay cosa que te traiga más bendición que cuando nosotros, de acuerdo a los principios bíblicos, aplicamos la obediencia. Hay bendición por misericordia y gracia. Hay una bendición que viene por pura gracia de Dios. Pero hay bendición que viene cuando tú aplicas los principios de la palabra. Entonces, vivir para la gloria de Dios tiene que ver entonces que no llevamos una doble vida, sino que es una sola vida en la cual los principios del Señor aplican para todo. No hay aspecto de la vida humana que no haya sido alcanzado por la palabra de Dios. No hay aspecto. Tenemos para todo. Hemos dicho en algunas ocasiones que recordemos que los mandamientos son 10 mandamientos. ¿Pero en cuántos se derivan? Se derivan en 630 mandamientos. Ahora, no le diga a usted, póngase a vivir de acuerdo a esos 630 mandamientos, ¿no? De acuerdo a su vida, de acuerdo a sus necesidades, el Señor va hablando y le va a ir organizando en su caminar. Vivir para la gloria de Dios es estar dispuesto y disponible para servirle. Dispuesto y disponible para servirle. No existe un cristianismo que glorifique a Dios donde usted no le esté sirviendo a Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios en dos aspectos fundamentales. Toda una vida de adoración, que es lo que estamos hablando, todo lo que implica una vida de adoración. Yo adoro a Dios cuando cada decisión se fundamenta en los principios de la palabra de Dios y voy en función de obedecer su palabra, lo estoy adorando. Pero además de una vida de adoración, es una vida de servicio. ¿Y en qué sentido servimos? Hay dos aspectos fundamentales en los cuales nosotros servimos y uno de ellos es que el Señor nos permita ser instrumentos para la estabilidad de su obra, es decir, la iglesia.
La iglesia hacia adentro tiene mucho que hacer. Por ejemplo, mire que hoy hablábamos, salen los niños para una cosa, salen los adolescentes para otra, tenemos un ministerio de alabanza aquí, tenemos un ministerio de protocolo allá sirviendo, tenemos diferentes trabajos, hay otra hermana que viene y dirigió. Entonces, hay muchos aspectos que tienen que ver con el quehacer interno. Vivir para la gloria de Dios es saber que su obra, su iglesia, necesita atención, necesita cuidado, necesita que le saquemos tiempo para que la obra esté funcionando debidamente. Pero además de eso, el servicio tiene que ver con que su reino se extienda. Entonces somos llamados a servir a Dios también a través de compartir a otras personas con la conciencia. No hay salvación sino en Jesucristo. Y si una persona todavía no se ha rendido ante Jesucristo reconociéndolo como su único y suficiente Salvador, está bajo condenación, dice la Escritura. El mundo ya está bajo condenación. El mundo no va a ser condenado. El mundo ya está bajo condenación. El juicio de condenación ya está dado. Jesucristo vino a rescatarnos para no ser condenados con el mundo. Jesucristo vino a sacarnos de la olla, con otras palabras. Y entonces nosotros servimos a Dios cuando somos sus voceros, cuando el Señor puede usarte a ti para compartirle a otra persona, para llevar un tratado, donde quiera que estés. De pronto eres muy tímida la persona para compartirle a otro, pero hay tratados que tú puedes compartirle a otro. Ahí tenemos para que usted pueda llevar. Y entonces estamos sirviendo a Dios, pero también vivir para la gloria de Dios tiene que ver con saber soportar la persecución por querer vivir para Él. La palabra del Señor en Primera de Juan 5:15 dice que sabemos que somos de Dios. Juan hablándole a la iglesia, sabemos que somos de Dios. Pero luego dice, pero el enemigo está bajo el maligno. El enemigo, y sabemos, no, esa no es la cita. Queda por ahí cerquita. Queda por ahí cerquita. Entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 20:21, y por ahí queda. Por ahí la encuentra. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Pues que por ahí, por ese lado, Juan, para mí, al favor. 5:19. ¿Sí ve que está ahí cerquita? Yo sabía que lo había leído por ahí. Sabemos que somos de Dios. Le está hablando Juan a la iglesia. Dice, y el mundo entero. ¿Está qué? Entonces por allá el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, le dijo, y todo aquel que quiera vivir piadosamente hallará persecución. Y todo el que quiera vivir piadosamente va a encontrar persecución. Aunque yo digo que realmente uno en este contexto en que vive no es tan tenaz así como pues a algunos sí le pasa que porque ser cristianos los ponen a un lado, que porque de pronto en el trabajo a veces que de pronto lo sacan, sí, a algunos les ha pasado, pero yo no digo que pasa como pasa en otras partes, Dios mío. A veces la familia se le viene encima porque la persona reconoció al Señor, se rindió al Señor, ahora ya comienza a vivir para la gloria del Señor, y entonces la familia ya le dice, es que usted se volvió un aleluya, ya le lavaron el cerebro, que vea que usted es un bobo, que ya lo van a robar, y bueno, y le cantan la tabla y le dicen hasta para vender, y se le vienen encima. Pero esa es una persecución hasta relativamente suave, esa no es como tan dura. Yo sé, uno vive, a veces los amigos lo ponen a un lado, ya no le hablan, no solamente que no le hablan, sino que ya usan palabras ofensivas. Por ejemplo, la palabra que usaron conmigo todo el tiempo era pastor alemán, cuando comencé la vida cristiana. Entonces mis amigos me decían que pastorcito alemán, cada que yo pasaba, porque como yo era de gallada y ya no me quedaba en la gallada, sino que ya pasaba rumbo a mi casa, ya estar juiciosito, ya no era para estar parado ahí hablando lo que no debía y tocando cosas que no tenían que ver. Entonces ahora ya cogía para mi casa, entonces pastorcito alemán me decían los compañeros, y a cual más, ya me le lavaron el cerebro y todo. Esta es una persecución que uno la siente,
pero no es tan crítica. Esto es tan serio y lo que dice ese versículo es tan real y es tan crítico que yo no sé si ustedes se enteraron, por ejemplo, en estos días, no recuerdo si fue en una parte de la India, donde decapitaron a 80 cristianos, les bajaron la cabeza. En África, fue en África. Y hay otra parte donde mostraron que estaban sepultando a una familia viva. Y usted dice, pero ¿por qué eso así? Yo sé que es una pregunta amplia. Voy a tratar de responderla lo más breve posible. Dios a cada uno le dio una libre voluntad. ¿Estamos? ¿Usted puede hacer lo que quiera o no puede hacer lo que quiera? ¿Hay alguno aquí que no pueda? ¿Algún esposo? ¿Algún esposo que no pueda hacer lo que quiera? ¿Alguna esposa que de poder puede? Tenemos una libre voluntad. Y usted con la voluntad puede escoger vivir para la gloria de Dios o vivir de acuerdo al maligno de este mundo. Lo escoge usted. ¿Vive para la gloria de Dios o vive de acuerdo al maligno que está controlando este mundo, el príncipe de este mundo? Eso lo decide usted. Y cuando algunos han decidido servir al maligno, se han levantado contra los hijos de Dios y han hecho cosas como las que decía. ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios respeta la voluntad individual y Dios respeta la decisión individual. Por eso también fue que Dios no le amarró la mano a Caín cuando iba a matar a Abel. Le hubiera dicho, estatua. ¿Sí o no? Dios le hubiera podido haber dicho a Caín, estatua, congelado. Y hubiera quedado así. ¿Cierto? De pronto hubiera quedado con el cuchillo así. Congelado. Pero si eso pasara, entonces Dios estaría jugando con marionetas. Por eso Dios no le amarró las manos, ni paralizó, ni le hizo estatua a Caín. Y por eso otros que se levantan contra otras personas, Dios no los paraliza. Le respeta la decisión. Obviamente, llega un momento en que le va a tener que rendir cuentas a Dios por las decisiones tomadas. Y le va a tener que rendir cuentas a Dios por no haber hecho lo que Dios determinó que hiciera. Y entonces ahí donde la cosa se pone color de hormiga, porque cada quien pagará por sus obras, sean buenas o sean malas, dice el Señor. ¿Estamos? Entonces, vivir para la gloria de Dios tiene que ver también con que en muchas ocasiones viene la persecución, viene la lucha. Pero esto es un tema de vida o muerte. Y esto es un tema de vida o muerte no solamente en el sentido de lo que estamos hablando ahora, de la persecución, que si muere o que si no muere. Esto es un tema de vida o muerte eterna. Esto es un tema de vida o muerte eterna. Y allí viendo lo que la palabra del Señor también nos dice, que el que ama su vida, dice el texto que el que ama su vida, ¿qué pasa? La perderá. Porque ¿qué quiere decir ahí? La persona que por librarse de la persecución, la persona que para que no lo miren mal en la casa, la persona que porque ya se le armó un conflicto, pues que tiene que ir cuadrando con su pareja, con su esposo, su pareja. Entonces, para no tener eso, para no tener esos problemas, más bien le da la espalda a Dios para tener contenta a la gente. Pues ahí hay un problema gravísimo. El que ama su vida la perderá. E inclusive, el que en un momento dado de amenaza, literalmente su vida física está en peligro de muerte,
y le están diciendo, como pasaba en la mal llamada Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, fue lo más satánica que pudo haber. La Inquisición fue de las cosas diabólicas que ha pasado sobre esta tierra, que más le llaman Santa Inquisición. ¿Y qué pasaba en esa Inquisición? Amarraban a un cristiano, lo amarraban a un poste y le colocaban los chamizos ahí abajo en los pies y le decían, o renuncia a Cristo o lo quemamos. ¿Qué decisión tan tremenda? Es lo horrible de pensar en unas llamas quemándole los pies a uno. Y el desafío, o renuncia a su fe en Cristo o lo quemamos. Eso era la Inquisición, por eso que no tiene nada de santa. Y lo más terrible era renuncia a su fe en Jesucristo, que era todavía más terrible, pues. Que uno dice, no, pues siendo la religión católica debería haber animado a la gente a que aceptara a Cristo y todo, pero no, por ser creyentes, por ser seguidores de Cristo, los estaban quemando. Y no solamente quemando, descuartizando, los amarraban a un caballo le amarraban un pie, a otro le amarraban otro pie, la mano, la otra mano, y luego los jalonaban para que los caballos llevaran, hasta que los dejaban, los descuartizaban, les arrancaban todas las 4 partes del cuerpo. Y la consigna era, renuncia a su fe o se muere. Y claro, cuando uno se encuentra frente a eso, o que la esposa o el esposo le diga, o su Cristo, o conmigo o con su Cristo, se la pone bien difícil, ¿no? Algunos dicen, uy, tan chévere, aprovecho esta oportunidad, pero otros no. Aprovecho este papayazo, dirán algunos. El que haya su vida la perderá en un momento tan crucial, tan crítico como esos. Tan crítico. Tener una persona que decir, así me muera en este momento, yo no le voy a dar la espalda a Cristo. Primero, fui creado para la gloria de su nombre, para la gloria de Él. Y segundo, Él entregó su vida para rescatarme a mí, no voy a renunciar a mi fe en Él. Y coger y prenderle la llama, y coger y descuartizarlos, coger y bajarle la cabeza. Entonces se dice, no, pues que, ¿cómo así que si ama su vida la perderá? Porque está hablando de que si por salvar la vida física le va a dar la espalda a Jesús, pues haber negado a Cristo lo lleva a que esté o entre o continúe o vuelva a una vida de condenación eterna. El que ama su vida física la va a perder en una muerte eterna. Pero el que menosprecia su vida, que es el momento en llegar a decir, prefiero morirme aquí antes que dar la espalda a Cristo, entonces dice que la salvará. Y es que la cosa es sencilla, mis queridos. La cosa no es tan complicada. Usted nació para ser eterno. La Biblia dice que nos colocó eternidad en el ser humano. No venimos de la eternidad, no somos eternos como Dios, pero desde el momento en que fuimos creados, ¿qué pasa? A partir de ahí somos eternos. ¿Dónde comenzamos a vivir nosotros la eternidad? ¿Dónde la comenzamos a vivir? Aquí. Usted ya es eterno. Usted ya es eterno. Y su eternidad ya la comenzó a vivir aquí en esta tierra. Es decir, que usted está viviendo su eternidad en esta realidad material. Vive la eternidad en esta realidad material. El día que muera físicamente, ahí no se acaba su existencia. El día que muera físicamente, usted lo que hace es que entra o continúa viviendo su eternidad en la realidad espiritual. ¿Me estoy haciendo entender? Pero desde el momento en que usted fue creado ya es eterno. Si pierde su vida, por salvar la física, pierde su vida, está hablando de su vida eterna. Eso quiere decir muerte eterna.
Y la palabra muerte eterna no es desintegración. La palabra muerte eterna quiere decir estar eternamente separado de Dios. Ya está el ser humano separado, pero es pasar a una eternidad eternamente separado de Dios bajo un estado de condenación, bajo un estado, como dice la Escritura, en un fuego ardiente donde dice la palabra que fue preparado para Satanás y sus demonios, pero el que le dé la espalda a Dios va a ir allá. Entonces, si va a salvar la vida física, pero pierde la vida eterna, entra en una muerte eterna. Y la muerte eterna es eternamente separado de Dios. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto tiempo es eso más o menos? A uno le parece mucho 50, 80 años, 150 años, parecen demasiado. Que alguien, que el viejito, me parece que una viejita, la viejita más viejita, la más longeva, como 145 años. ¡Uy, ese mundo! ¿Y cuánto es la eternidad? ¿Y cuánto es la eternidad? Y estar eternamente separado de Dios. Pero el que pierde su vida por amor a Cristo, por mantener firme su fe, para vida eterna la salvará. Y la vida eterna quiere decir seguir esa eternidad que ya tenemos, pero seguirla en esa realidad espiritual, estando eternamente en comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo y con el bendito Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Así que mis queridos, y yo hoy me he dirigido especialmente a ustedes que están aquí por primera vez. Esto que hemos compartido ya lo sabe la iglesia, ya lo conoce la iglesia. Pero en mi corazón estaba esto de dirigirme directamente a ustedes. De que usted entienda por qué está aquí. Una persona de parte de Dios le invitó. Una persona de parte de Dios le dijo, venga, escuche de la palabra del Señor. Y usted no tenía ni idea de qué le iban a hablar. Pero el Señor hoy le está diciendo la razón de ser de su vida. Le está diciendo que usted nació para la gloria de su nombre. Y le está diciendo en estos puntos que toqué rápidamente lo que implica vivir para la gloria de su nombre. Y mire que reconozco haber señalado esa parte que, dicho por otras partes, diría que tan negativo. Uy, pastor, ¿usted por qué se pone a hablar de persecución y que de pronto así la gente se asusta y así la gente no acepta a Cristo, pastor? La gente llena de terror y más bien dice, no, yo para no vuelvo. Dos cosas, el mundo ya está bajo condenación y Dios lo está llamando a usted a que sea salvo en el nombre de Cristo Jesús. Tenga eso bien claro. Y segundo, nosotros tenemos que entender que esto no es asunto de religión, esto es asunto de temas, esto es asunto de reinos espirituales. Esto es serio. El texto está todavía ahí. Esto es un asunto de reinos espirituales. Esto no es asunto de religión, que si yo voy a la religión católica, evangélica, que si soy musulmán, que si soy judío, esto no se trata de eso, ¿sabe? Esto se trata de en qué reino estoy yo, de qué reino participo. ¿De qué reino participo? De eso se trata. Porque el mundo entero está bajo el maligno y el mundo entero está bajo condenación. Y el Padre Celestial envió a Jesucristo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea salvo. Por eso, porque esa es la realidad. Entonces, llegar a hablar inclusive de que llega a haber persecución, sí, es la realidad, porque esto llega a un momento en que para algunos es más difícil que para otros. Algunos todo el tiempo es como muy suavecito, pero para otros llega a convertírseles en un dilema. Pero que vale la pena vivirlo. Que vale la pena vivirlo.
Porque nos están diciendo, hay un cáncer que nos está comiendo que se llama pecado. Hay un cáncer espiritual que se llama pecado y que causa una muerte eterna espiritualmente hablando. Y nos están diciendo que el Dios mismo que nos creó para la gloria de su nombre envió a su Hijo Jesucristo para que entregando su vida, pagando por sus pecados, muriera por usted, para que ahora que usted pueda creer en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es lo que el Señor le está diciendo en esta hora. Así que el precio que corresponda pagar vale la pena. Vale la pena. Quitémonos de la cabeza que estos asuntos son temas de religiones, de opiniones de religiosas. No, esto es un asunto espiritual. Esto se trata del reino de las tinieblas o el principado de las tinieblas versus el reino de Dios. Y el mundo entero está bajo el principado de Satanás. Pero a través de Jesucristo, el Padre Celestial hace el milagro de trasladarnos al reino del amado Hijo de Dios. Y le dejo esta cita para que la tenga en su corazón de manera especial. Colosenses 1:13. Por favor, ayúdeme con esta cita. Colosenses 1:13. En ese versículo usted puede entender de qué se trata esto realmente. A través de esa palabra usted va a entender de qué se trata esto. Este versículo que acabamos de leer de 1 de Juan 5:19 nos está diciendo que el mundo entero está bajo el maligno, aunque hay un pueblo que somos pueblo de Dios. Pero si usted quiere entender de qué se trata esto, para que se dé cuenta que esto no es un tema de religiones, ni que si este pastor o esta persona o yo no sé qué, no, mire lo que dice esta palabra. Dios, ¿qué hace? ¿Qué es necesario que haga con una vida para poderla rescatar? ¿Qué es necesario que haga con una persona que está en este mundo bajo condenación? ¿Qué tiene que hacer Dios? No es sacarlo de una religión, no es sacarlo de que si usted iba allá, entonces véngase para acá. No, eso no se trata. Inclusive, si no vuelve aquí, no interesa. ¿Sabe qué interesa? Que usted entre en el reino de los cielos. Eso es lo que sí importa. Y mire lo que dice. Podemos leerlo de esta manera: el cual nos libra. ¿De qué te libra el Señor? O te está librando de una religión musulmana, una religión hindú, una religión. ¿Te está librando? ¿Te está hablando de religiones? No, mira lo que te está diciendo. Te está hablando de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas. Potestad tiene relación con autoridad y poder. Potestad implica autoridad y tener poder. Y Satanás tiene autoridad y tiene poder. Autoridad de operar en este mundo. La autoridad que le das tú de que opere en tu vida. La autoridad se la da el ser humano a él cuando le permite obrar. Y el poder lo implementa para coger a la persona y darle vuelta seca, esclavizarlo del pecado y volverlo un servidor de él. La potestad de las tinieblas. Repito esto. Potestad quiere decir autoridad y poder. Y la autoridad Satanás se la da a la persona cuando le permite obrar en su vida. Y Satanás lo envuelve con su poder y lo vuelve un esclavo del pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? No tiene que ponerte a discutir de religiones. No tiene que ponerte a discutir de temas de no. El Señor se te va al grano, se va al punto crucial y te dice que hay que sacarnos a todos nosotros. Él debió sacarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos ¿a dónde? Y trasladarnos al reino del amado Hijo de Dios. ¿No te parece tremendo esto? ¿No te parece tremendo esto? ¿Sí ves de lo que te está hablando la palabra? ¿Sí ves de lo que te está diciendo? ¿Sí ves que te está diciendo que esto es un tema espiritual, que esto es un tema de reinos? Y nos está diciendo el mundo nació bajo el poder de Satanás, bajo el control de Satanás. Bueno, el mundo no. Después de la caída del ser humano quedó bajo el poder de Satanás, pero Jesucristo vino para darnos libertad. Y todo aquel que viene a Jesucristo
no es condenado, es rescatado de la condenación. Pero ese rescatar tiene una implicación aún mayor y nos la explica este versículo. Nos rescata es que nos saca de la potestad de las tinieblas y nos trae al reino del amado Hijo de Dios. ¿Quién hace eso? El Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú viniendo a la iglesia. Bueno, a la iglesia no, a esta capilla. La iglesia que somos cada uno de nosotros, nos congregamos en esta capilla. Yo no sé cuánto llevas viniendo. O las raíces que tengas de pronto, raíces familiares, de que tus familiares, abuelos, papás, familia, ha participado de las cosas del Señor de hace tiempo. Pero la pregunta es dirigida a ti particularmente. ¿Ya fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios? ¿Ya viviste la experiencia de que el Señor te traslade? ¿Ya la viviste? Ya puedes decir, yo pertenecí, yo estuve, yo estaba allá. Pero gracias a la obra que el Padre hizo por medio de Jesucristo, ahora estoy es de este lado. Estoy es del lado de Dios. ¿Eso ya está definido? ¿Ya está definido? Jovencitos, ¿ya está definido? ¿Ya está definido? Porque no es por nacer en un hogar cristiano, ni siquiera como le explicaba a mis hijos, no es por ser hijos de pastor. Un día un día no, por muchas ocasiones les hablé y les dije, ustedes pueden ser nuestros hijos, mi esposa es cristiana desde el vientre de la mamá, yo pues mucho más acá, pero decirles a ellos, tenga claro, si ustedes no reconocen la obra de Cristo y no lo reconocen como Salvador, ustedes van a morir en condenación por más hijos de nosotros que sean. Se los dijimos muchas veces muy claro y todavía de en cuando se lo repetimos para que no se le olvide, para que permanezcan firmes donde tienen que permanecer. Entonces, jovencitos que están aquí, su mamá le trajo, su papá le trajo, sus tíos le trajeron, sus abuelos le trajeron tal vez. O a usted, amigo, que lo trajo alguien que lo quiere mucho o la quiere mucho y le dijo que viniera hoy. Y el Señor le tenía preparado este banquete de decirle que usted fue creado para la gloria de Él. De decirle que a causa de que cada uno toma sus propias decisiones nos apartamos de Dios, cada uno se apartó por su propio camino y Dios lo respetó, porque te respeta la voluntad, pero que gracias a Jesucristo Él mismo envió a su Hijo amado para trasladarte de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Vamos a orar un momentico, yo le invito a que cerremos nuestros ojos. Ha pasado en varias ocasiones y hoy es una de esas ocasiones en las que lo que se tenía preparado no fue lo que se predicó. Pero cuando eso pasa, y quiero decirlo abiertamente con mucha responsabilidad, uno para predicar de una manera seria y muy responsable, uno prepara los mensajes, los escribe. Pero hay momentos como estos donde el mismo Señor dice, está bien, es mi palabra, pero hoy no vas a predicar eso. Hoy quiero dirigirme a alguien en particular. Y hoy es uno de esos días en que el Señor ha querido dirigirse a alguien en particular. Y yo quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo con toda convicción, si este tiempo de la palabra el Señor lo preparó solo para ti, valió la pena y se cumple el anhelo del corazón del Señor, que tú le reconozcas como su único y suficiente Salvador.
que tú te rindas delante de Él, que ya no andes titubeando más, que no andes en discusiones absurdas de religión, que te centres en lo que es realmente la temática y la problemática, la realidad del mundo espiritual. Hoy el Señor, por amor a ti, concentró este tiempo de la reflexión bíblica para decirte que no te olvides. Si no lo sabías, para que lo supieras, y si lo sabías, para que no te olvides. No fuiste creado para gloria tuya, no fuiste creado para gloria de nadie más, fuiste creado para gloria solo de Él. Y si no has vivido para la gloria de su nombre, hoy es el día en que el Señor te está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete de tus caminos. Este es un stop. El Señor te permitió este stop, donde te dice: arrepiéntete. Cambia esa manera de pensar que has traído. Cambia esa manera de vivir que has traído. Hoy toma una decisión diametral. Hoy toma una decisión contundente. Hoy te rindes al Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús, para vivir para la gloria de su nombre por medio de Jesucristo. Hoy es el día en que el Señor te está diciendo: toma esa decisión radical. Te hablo con mayor sinceridad todavía. Muy pocas veces, desde este púlpito hacemos estos llamados así. Pero hoy es un día en que el Señor está direccionando todo a decirte que hoy es el día de tu decisión. Hoy es el día de la decisión. Y si así tú te pones de acuerdo con el Señor, si hoy tú le dices al Señor: te he escuchado y te respondo con un sí, yo te invito a que te coloques en pies allí donde estás. Y lo que vamos a hacer es orar juntos. Lo que vamos a hacer es unirnos a ti en respaldo. Lo que vamos a hacer es unirnos a ti respaldando en fe y unidos como cuerpo en esta hora. Bendito es el Señor. Hoy es un día especial, muy especial. Y esa respuesta que tú has dado al Señor en esta hora, puede ser que tú lleves tiempo en la vida cristiana, puede ser que lleves tiempo de escuchar, de conocer, no interesa. Hemos venido hablando de vivir para la gloria de Dios. Y este día en particular tú retomas el sendero, tú retomas la ruta y le dices al Señor: aunque estaba viviendo una vida cristiana, la estaba viviendo desenfocado, pero hoy reenfoco determinando vivir para la gloria de tu nombre. Y a usted, mi amigo, mi amiga, que hoy está aquí por primera vez, o que tal vez ya ha asistido a otras reuniones en otras partes y de alguna manera el Señor ya la ha venido hablando, hoy usted que toma esa decisión, hoy el Señor sella esa decisión. El Señor no sella buenas intenciones, el Señor sella decisiones, determinaciones. Y cuando digo que sella, es que el Señor lo confirma y el Señor se pone de tu lado. Y el Señor va a estar trabajando de manera especial y poderosa en cada uno. Y el Señor se va a glorificar en cada uno. Y te damos gracias, amado Señor, porque siendo que esta es tu voluntad, cuando nosotros nos colocamos en pie para decirte: me pongo de acuerdo con tu voluntad, entonces, bendito Señor, tú manifiestas tu gloria, tú manifiestas tu poder, Señor. Tú manifiestas, bendito Señor, lo real que eres, Padre de la gloria.
Tú te manifiestas, Señor, porque se rompen ataduras en el nombre de Jesucristo, porque se cancelan yugos de opresión en el nombre de Jesucristo, porque se libera en estas vidas el poder del Espíritu Santo, Señor, confirmándoles, bendito Rey, confirmándoles en Jesucristo, confirmándoles, bendito Dios, como trasladados de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Se confirma por tu Espíritu Santo, Señor. Se confirma tu palabra, se confirma tu voluntad, Señor. Y en este momento, en el nombre de Jesucristo, estamos declarando que el control, el dominio, en el nombre de Jesús, que ha tenido las tinieblas, la esclavitud, el yugo de opresión, se rompe en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Se cancela en el nombre de Jesucristo. Hay libertad en el nombre de Cristo Jesús. Hay libertad. Y yo puedo declarar por la palabra, de acuerdo a lo que tú has dicho, Señor, que veremos estas vidas reavivarse, que veremos estas vidas, bendito Dios, crecer, ser confirmadas en la fe, Señor, avanzar, bendito Rey del cielo. Y una vida, Señor, que donde se encuentren, tú, Señor, te manifiestas en ellos, y ellos, bendito Dios, en tu poder vivir para la gloria de tu nombre. Oh, aleluya, Señor. Te damos gracias porque hoy tu salvación se ha manifestado en este lugar. Salvación rescatando del mismísimo infierno, pero también salvación cuando nos rescata de todo yugo de opresión y de toda atadura maligna, de todo yugo de esclavitud. Hay libertad en el nombre de Jesús, por lo tanto hay salvación en el nombre de Jesucristo. Hay salvación en el nombre de Jesucristo. Y te damos la gloria, Señor, porque esta celebración ha sido para honrarte a ti, amado Jesús, que eres nuestro Salvador, pero que también eres nuestro Señor, que eres nuestro Rey, que nos ha rescatado el Padre por medio de ti. A ti queremos darte toda la gloria y la alabanza, y para gloria de tu nombre es que queremos vivir, Señor. Aleluya, alabanzas al Señor, gloria a su nombre. Amado Señor, gracias por este tiempo. Gracias, bendito Dios, por llevarnos en esta dirección. Y gracias, bendito Dios, por la obra que tu Espíritu Santo ya confirma en cada uno, no solamente de los que están en pie, pero todos los que también estamos aquí, que una vez más confirmamos: yo existo porque Dios del cielo me dio la vida y me creó para la gloria de su nombre, y yo confirmo que mi existencia es para glorificarlo a Él, y yo ratifico que mi despertar, mi amanecer y cada día lo vivo consagrándome para la gloria de mi Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Mis amados, levantémonos un momentico, vamos a darnos, dele un abrazo a alguien, me hace el favor, y si quiere dele un mordisco o písele un dedo, pero haga algo que